Vamos a continuar entonces con el episodio 4. Habíamos mencionado en el anterior la relación de Brecht con el dadaísmo, Tristan Tzara, la escritura de Tambores en la Noche, o bien, ya como comentamos, con su nombre original, Espartaco, y de dónde venía. Ahora, para retomar, tenemos que situarnos en 1921, que es cuando Brecht se muda a Berlín a causa de su trabajo como crítico, que mencionamos también en el capítulo anterior. Su fama como crítico sin piedad ya es conocida, es bastante temido por los teatristas respecto de su actividad como crítico. Si bien no gana mucho dinero con eso, ni siquiera le alcanza para vivir, pero bueno, es lo que le gusta hacer por el momento. Conoce a Arnold Brönnen, un dramaturgo muy joven, y se va a vivir con él para subsistir. En Berlín, en ese momento, el teatro más imponente que existía y que se había construido hace muy poco, te invito a buscar referencias de lo que es la arquitectura y la construcción de ese teatro, que es increíble, es el Volksbühne. No sé cómo se pronuncia en alemán, pero el Volksbühne era dirigido por Max Reinhardt, que es un director muy renombrado en la historia, seguramente lo escuchaste. Este director realizaba unas puestas en escena, unas megaproducciones barrocas, o más bien dicho neobarrocas, digamos, por el momento histórico, pero que tenían de fama mundial. O sea, eran obras con muchísimos personajes en escena, muchísimos, o sea, a la moda de coros, digamos, o soldados, o, digamos, eran una cantidad inmensa de actores que se manejaban en el escenario, eran muchedumbres reales. Y en esto, claro, Brecht hacía una crítica muy grande porque estaba en contra de cualquier manifestación teatral que colaborara con la ilusión de realidad, ¿no? Que es lo que él, más adelante, cuando vayamos y entendamos al teatro épico y a la teoría del distanciamiento más bien específica, es justamente desde una contestación a esta forma teatral, la que genera la ilusión de realidad, es que él formula todo su teatro y que renueva la historia de la historia del teatro y su forma de hacerlo. Había comentado que conoce a Arnold Brönnen, se van a vivir juntos al departamento de Arnold Brönnen, y el que tenía un trabajo para sustentar a esta pareja de amigos era Brönnen. Brecht no, su trabajo como crítico, ya como les comenté, no le alcanzaba para nada casi. El dinero no le empieza a rendir, la pasan bastante mal, la verdad. De hecho, en ese año Bertolt Brecht es internado por desnutrición. Cae en un estado bastante grave de desnutrición, e incluso en algunas cartas más adelante le escribe que fue un buen momento para un dramaturgo el investigar y conocer otras realidades estando internado. No desaprovechaba ninguna oportunidad de vida. Un tiempo después es dado de alta del hospital una vez que se repone, y es llamativo que el único arte que considera arte, o el único tipo de arte o particularidad del arte que él considera como tal, es por un lado el jazz y por otro lado las películas de Chaplin. Él fue un ferviente admirador de Chaplin porque estaba convencido de que Chaplin encontró una verdadera expresión moderna efectiva. Entendía que Chaplin, con su método de actuación o con su forma de hacer películas, había encontrado
una forma expresiva auténtica. Y que, si lo pensamos bien y viendo videos de Chaplin, uno entiende que justamente tiene una carga cínica sobre todo, ¿no? Porque no es una actuación naturalista, ni que imite o haga referencia directa a un intento de creación de ilusión de realidad, ¿no? Hay toda una codificación del movimiento, de la forma de desplazarse, de las acciones, ¿no? Que se hace de una manera particular en la que uno no se embeleza y no se cautiva y se olvida de que está observando. No hay una forma, para utilizar términos un poco brechtianos, una forma extrañada de actuar justamente lo que construye Chaplin en su cuerpo. Para no dejar pasar, digamos, hay cuestiones políticas también que lo unen. Chaplin, si bien es un emblema del cine mundial, ¿no? y norteamericano en particular, Chaplin termina en el año 47, en 1947, por el Comité de Actividades Antiamericanas, casi deportado a Estados Unidos. Él se refugia en Europa, se exilia, Chaplin, y es perseguido por propagar ideas comunistas. Si bien más adelante en su vida Chaplin es un comunista expreso, pero empieza todo cuando Chaplin, si bien en la Primera Guerra Mundial él colaboró con algunas campañas en Estados Unidos para apoyar al ejército americano en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda se niega. Era para una promoción de unos bonos de guerra, para que se compren bonos para ayudar económicamente a los soldados. Y de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, hace una famosa película que se llama Monsieur Verdoux, que es una crítica justamente a la guerra y cómo el capitalismo metido en la guerra es el que propicia las guerras en todos los países. Bueno, pero es una crítica justamente a la Segunda Guerra que había pasado hace poco. Entonces, recordemos, por estas opiniones distintas al gobierno, Chaplin termina exiliándose, e incluso este comité de actividades antiamericanas, que también a Brecht después va a hacer que Brecht escape de Estados Unidos más adelante, justamente por actividades antiamericanas que son básicamente estar en contra del capitalismo. Son perseguidos ambos, ¿no? Esto no lo sabían en este momento de la historia, pero los dos son perseguidos finalmente por este comité creado contra las actividades antiamericanas o opuestas al establishment de los Estados Unidos. En 1924, Brecht escribe otra obra que es llamada En la jungla de las ciudades, que es una obra que cuenta la pelea entre un comerciante que vende maderas y un vendedor de libros de una biblioteca ambulante. Lo que hace esta obra es contar el ascenso de una familia pobre a ser de clase media y después vuelve a ser pobre otra vez. La historia de una familia que viene del campo en busca de acudir a la capital del país, donde en la lucha del capitalismo que hace pelear a las personas unas por otras por sobrevivir, pasan de ser pobres a burgueses y después pasan a ser pobres otra vez. Ese gran mensaje que deja respecto de las ciudades y cómo el sistema está hecho para que esta jungla devore y enrede a los habitantes, a sus habitantes sin ninguna piedad. Es decir, que sobrevivan los más fuertes y mueran de hambre los pobres y los que están en las miserias más profundas, a los débiles. Y la esperanza
de ir hacia una ciudad más grande en busca de un futuro mejor se desvanece lentamente en esa niebla, en esa jungla, en esa selva de cemento, o como diría Soda Stereo, en esa ciudad de la furia, ¿no? Hay algún punto ahí en que se tocan los conceptos. En otoño de ese año, estamos hablando de 24, Bronnen le presenta a Brecht a una actriz vienesa que se llamó Helen Wiegel, y se instala Brecht con ella en su estudio en Berlín. Bueno, Helen Wiegel, seguramente te sonará el nombre, es la mujer de Brecht, que se llega a casar con ella, incluso tiene 2 hijos, fue la mujer que lo acompañó toda la vida, incluso fue, sin lugar a dudas, la actriz favorita de Brecht y la que lo ayudó a crear sus principales roles femeninos y la que lo interpretó claramente también, inclusive es la actriz que hizo Madre Coraje, entre tantos otros personajes femeninos que ella encarnó. Esta dupla de amigos, Bronnen y Brecht, a causa de sus problemas económicos tan grandes, se les ocurre participar de un concurso cinematográfico en el que ganan finalmente el primer premio. Y el premio era de 10.000 marcos. Pero la inflación era tan grande, en específico en 1922 en la República de Weimar, la inflación era del 2400% anual. Había 40% de desempleo, la moneda se devaluaba a un ritmo nunca antes visto. Hay que tener en cuenta que esto sucede en parte por el Tratado de Versalles que se firmó, que el Tratado de Versalles, una de las tantas cosas que dictaminó fue que la República de Weimar, cuando decimos República de Weimar, recordemos que no decimos Alemania, porque Alemania todavía no existe como Estado, sino que la República de Weimar, por los estragos y los daños que realizó durante la Primera Guerra Mundial, tiene que pagar 20 billones de marcos y ceder muchos territorios del este. Esto lo que hace es que el país entre en una quiebra, inflaciones profundas, etc. Deja al pueblo muy mal, muy pobre, y el dinero se devalúa a un ritmo hiperveloz. En el año 1923, Hitler, con un grupo de veteranos, de soldados, intenta hacer un golpe de estado y falla. Estamos hablando del año 1923, 10 años antes de que Hitler asuma el poder y comience el nazismo específicamente. Pero 10 años antes, en el 1923, Hitler intenta dar este golpe de estado, no lo logra, es fallido, e incluso lo mandan a prisión. Está un corto periodo de tiempo, pero en esa prisión, una vez que es detenido, es que escribe Mein Kampf, Mi lucha, el famosísimo tratado o manifiesto de ideología de la ideología política del nacionalsocialismo que escribe Hitler ahí en la cárcel. La siguiente obra que escribe Brecht es La vida de Eduardo II de Inglaterra. Que esta obra es su primera producción exitosa de verdad, es decir, acá gana dinero y empieza a vivir un poco mejor. Esta obra tiene, en realidad el título original, así la conocemos nosotros, ¿no? Pero el título original es El problemático reinado y la lamentable muerte de Eduardo II, rey de Inglaterra, y la trágica caída del orgulloso Mortimer. Ese es el título original de la pieza, ¿no? Nosotros lo conocemos con un título más corto. No se cambió el título, nada más que la historia de la literatura lo ha ido cambiando. La obra trata sobre, que Eduardo II, que era el rey de Inglaterra en determinado momento, llama a su amigo Gaveston
y tras este amigo llegar al reino donde está Eduardo, a Inglaterra, empieza una vida de fiestas, de desmadres, y empiezan a gastar todo el dinero de Inglaterra en sus fiestas y van descuidando el gobierno. Esto hace que los nobles y la gente acomodada, encabezado por Mortimer, hacen que se rebelen y empiecen a ejecutar acciones contra esto, porque no podían admitir la idea de que un plebeyo haya conseguido controlar el reino y gastar el dinero, ¿no? En particular, creo que lo más notorio de este periodo, lo que esta obra hace, es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra ensayando esta obra Brecht, se enfrenta a un problema que es cómo representar a los soldados. Y aquí, a partir de un silogismo lógico, aparece un primer signo completamente fundamental. Él se pregunta cómo retratar a estos soldados, pero contraponiéndose al teatro de ilusiones. Es decir, siempre digo la palabra embobando, pero es sin conseguir que el espectador empatice, sino que interprete que son soldados y los pueda evaluar críticamente con una posición externa a el atrapar de la obra, ¿no? Entonces él observa a los soldados y se pregunta: están pálidos, tienen mucho miedo estos soldados, están agotados, no pueden más con la guerra, están ahí porque solo cumplen órdenes y no pueden hacer otra cosa. Entonces toda esta sucesión de imágenes y de pensamientos que tiene le lleva a la conclusión de que tienen los rostros pálidos, tienen que estar blancos como signo. Entonces ordena a su equipo que hagan con tiza molida, con polvo de tiza, cubrirle los rostros a los soldados. Entonces, de esta manera consigue que, por medio de un maquillaje muy específico, que es el de dejar completamente blanca la cara de los soldados, quede fundado y confirmado el estilo de esa pieza. Esto es, sin lugar a dudas, el primer signo del teatro épico y de todo lo que sigue después en la investigación de Brecht. Vamos a seguir en el siguiente episodio. Antes de pasar al siguiente episodio, ¿sabes de alguien que le pueda interesar este podcast? ¿Se lo reenvías?